estudio del libro de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo del 13 hasta el final, hasta el 20. Santiago, del versículo 7, no del 13, perdón, del versículo 7 en adelante, empieza ya el final de la carta. Y Santiago empieza a resumir varios temas que él vio o escribió a lo largo de toda la carta. Él los resume en estos 13 versículos. Entonces es por eso que hoy vamos a ver como un resumen de la carta de Santiago. Y es por eso que se llama hoy una fe conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos aquí anhelan tener una fe conforme al corazón de Dios? Ok. ¿Cuántos de aquí anhelan crecer en una fe conforme al corazón de Dios? Ok. Mis hermanos, vamos a ver hoy pilares o principios de a qué se parece a una fe que es conforme al corazón de Dios. Vamos a empezar con el versículo 7, que dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor, hasta el regreso del Señor. El por tanto está uniendo, esas dos palabritas unen este versículo 7 con lo que estaba pasando anteriormente, que lo vimos el domingo pasado. Santiago capítulo 5, del 1 al 6, ¿qué era lo que estaba pasando? Habían ricos que no eran creyentes, que estaban ellos engordando, estaban ellos disfrutando de placeres temporales a costa de los cristianos pobres y necesitados de la iglesia, de los cristianos que tenían que trabajar para poder sobrevivir. Y estos ricos venían, los cristianos le trabajaban, no le pagaban, se enriquecían ellos y estaban sufriendo. Entonces, por una parte, vemos en el capítulo 5 unos ricos que estaban creciendo económicamente, vemos unos ricos que estaban aprovechándose de una manera incorrecta o mala de estos cristianos pobres. Entonces ahora la moneda, vemos la otra cara, y en el versículo 7 Santiago le está escribiendo a estos creyentes que estaban sufriendo. Y por eso que le dice, por tanto, tengan paciencia. Tengan paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Imagínate, ponte un momento en sus zapatos. Imagínate que tú estás en tu hogar, que no tienes una independencia económica, que tú puedas contar con algo que ya tú sabes que tienes seguro, no, que vivas al día a día. Imagínatelo de esa manera. Imagínate también que estás trabajando en un lugar que diariamente te tienen que pagar y que con eso diario tú comes. Y no solo tú comes, de eso depende la comida de tus hijos. Y cuando tú termines la jornada laboral, llegue el que te debe pagar y te diga, ¿sabes qué? Ha estado esto muy difícil, hoy no tengo dinero para pagarte, ven mañana. Y tú tienes que irte para tu casa, cansado, sin un peso, para poder comer tú, ni darle comida a tus hijos. ¿Cómo tú estás por dentro? ¿O cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si no es un día, si no son dos, si incluso pueden ser semanas o meses o un tiempo prolongado? ¿Cómo te sentirías si viene alguien y pone una ley y te dice, ¿sabes qué? Tú vives aquí y esta es tu casa, pero ya no va a ser más tu casa. Que tenga la autoridad para sacarte de tu casa, quitarte todos los bienes que poseas y que te eche a la calle. ¿Cómo te sentirías? Y nada más solamente por ser cristiano. Eso estaba pasando en ese tiempo. Las autoridades, como estaban persiguiendo al cristianismo y estaban persiguiendo a la iglesia, pues los cristianos estaban pasando por esas situaciones. ¿Cómo te sentirías tú? Y entonces por eso Santiago le dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y esa palabra paciencia tiene que ver con mantener o con... No tanto como mantener, sino como con lidiar internamente con una ira grande y prolongada. O sea, esa ira que están sintiendo, esa frustración que están sintiendo, tienen que tener paciencia,
no pueden darle lugar a eso hasta la venida del Señor. Es lo que Santiago les está diciendo. No es tener paciencia por tener paciencia. No es tener paciencia por uno ser masoquista, sino tener paciencia con un objetivo. Poner la vista en algún lugar. O sea, nosotros como creyentes tenemos una esperanza, y esa esperanza es que Cristo viene. Y sabemos, parte del Evangelio es que cuando Cristo venga, todo lo que está mal, pues Dios lo va a reivindicar. Todo lo que está incorrecto o todo el sufrimiento que hemos pasado, pues Dios lo va a alivianar. Y nos va a restaurar. Y esa es la esperanza última que tú y yo tenemos que tener. Mis hermanos, ¿dónde escuchamos a Santiago hablar acerca de pruebas y acerca de tener paciencia? Capítulo 1, la primera predicación de Santiago. Versículo 2, capítulo 1, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago, pero ¿cómo yo voy a tener gozo cuando estoy en diversas pruebas? ¿Tú crees que yo soy loco o qué? ¿Cómo? Y si cuando uno está en diversas pruebas está angustiado, está defraudado, está cansado, acumulamos ira o frustración, pero tengan gozo sabiendo que la prueba de tu fe no es otra cosa, la circunstancia que ha llegado a tu vida no es otra cosa que prueba de tu fe, de ver dónde tienes tu fe, en dónde estás arraigado, en dónde estás cimentado, qué es lo que te sostiene. Si te sostiene Dios, si te sostiene esa esperanza que tú estás mirando, que mi Cristo viene y esta vida van a suceder cosas, pero mi Cristo viene, si estás ahí o si algo terrenal te está sosteniendo. Pero la prueba de tu fe produce paciencia. Y esa paciencia nos va a dar un resultado perfecto que nos va a completar para que crezcamos a la imagen de Jesús. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Bienaventurado el hombre que no se deja llevar por los impulsos. Bienaventurado el hombre que no cede, sino que sabe que su esperanza está en que tu Señor va a venir. Porque una vez que has sido probado, tú vas a recibir la corona de vida. Esa corona de vida que Dios ha prometido. Entonces, Santiago, volviendo al capítulo 7, o al capítulo 5, versículo 7, está resumiendo lo que dijo en el capítulo 1. Mi hermano, en esta vida hay cosas ciertísimas. Hay cosas ciertísimas. Número 1, Dios existe. ¿Dios existe o no? Si no, me avisan, ya yo suelto el micrófono y me voy, porque si Dios no existe, ¿qué estamos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. Una, Dios existe. Otra, ciertísima, Dios nos ama. Dios te ama y me ama. Y tiene cuidado de uno. Y tiene protección y nos protege de cierta manera. No, mi hermano, no tiene que venir nadie a decírtelo. No tiene que venir un superapóstol, un superprofeta, un patriarca, no sé, a decirte, Dios tiene grandes cosas para ti. La Biblia lo dice. O Dios te va a levantar. La Biblia lo dice. Leamos la Biblia. Dios nos lo dice. Dios nos ama. Tercera cosa ciertísima. Hermano, el sufrimiento va a tocar tu puerta. Y va a tocar mi puerta. De eso no nos vamos a escapar en esta tierra. No nos vamos a escapar. Que Dios permita y que yo quisiera que nunca llegara, pero no nos vamos a escapar de eso. Ojalá que todos los tiempos, que todos los momentos fueran tiempos de vacas gordas, como dice la palabra de Dios, que fueran tiempos de prosperidad, tiempos de alegría, tiempos de luna de miel, los que ya quieren casarse, tiempos así que todo lo ven color rosa. Pero mi hermano, lo cierto es que en la vida van a llegar tiempos oscuros y tiempos grises. Van a llegar tiempos difíciles, eso va a llegar. Y otra cosa ciertísima es que esos tiempos, esas circunstancias, las personas por las que vienen esas circunstancias, es una herramienta de Dios para moldear nuestro carácter. Es el cincel de Dios quitándonos las cosas que nos sobran. ¿Cómo tú y yo respondemos al dolor o a las circunstancias adversas? ¿Cómo tú y yo respondemos cuando no tenemos dinero? Me encanta esa frase de aquí, no hay dinero ni para la soda. ¿Cómo respondemos a eso? Jesús
ahí sí podemos ser categóricos. Jesús, no hay ningún ser humano que no haya sufrido en el planeta Tierra. Ni Jesús, mi hermano. Dice la palabra de Dios, Hebreos 5:8, que aunque era hijo de Dios, aunque era la segunda persona de la Trinidad, Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Jesús tuvo que experimentar la obediencia en sufrimiento. Probablemente Jesús nunca había experimentado eso como persona de la Trinidad, como Dios en su vida. Sufrir por causa no del pecado de él, sino del pecado del mundo, eso fue nuevo para él. Y Jesús sufrió. Mi hermano, el sufrimiento va a llegar a las puertas de tu vida, de alguna manera u otra. Pero ¿qué es lo que dice Santiago? ¿A qué nos exhorta? Cuando lleguen esos momentos, ¿qué es lo que hay que hacer? Tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y de primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia una vez más la venida del Señor, que ya se acerca. Una vez más Santiago vuelve a repetir la idea y nos da una ilustración. ¿Cuántos aquí han sembrado alguna matita? ¿Alguna matica? ¿A cuántos aquí se les ha mantenido viva? Ok. Yo y las matas no nos llevamos, yo y las plantas no nos llevamos. La a mí es más de planta, yo las siembro y salen y yo no sé, no tengo un arte natural, me miran, yo las veo, ellas me ven y se secan. No, yo no puedo, no, ahí no llego. Pero Santiago pone la ilustración del agricultor. O sea, el agricultor no se sienta, si fuera yo, si lo hiciera, yo me sentara, tuviera la semillita aquí, bueno, Dios me ha dicho que espere la lluvia, pero no hago nada. Así no se va a sembrar nada, así no va a salir nada. El agricultor lo que hace es, en lo que llega la lluvia, espera. Él no tiene el control de la lluvia, ojo, pero por fe, él prepara la tierra. Por fe, él siembra la semilla. Y la planta va creciendo. Y espera en Dios. Entonces, ¿qué Santiago nos quiere decir con esta ilustración? O nos quiere dar a entender con esta ilustración. No es una espera pasiva, sino más bien es una espera que uno tiene que hacer lo que a uno le corresponde, ser diligente en lo que a uno le corresponde, pero a la vez tenemos que dejarle el control a Dios de las cosas que no controlamos. O sea, tener paciencia implica eso, implica descansar en la soberanía absoluta de Dios. Porque hay cosas que ni, aunque las querramos, las deseemos mucho, ni tú ni yo podemos tener el control. Y casi siempre eso es lo que nos angustia, nos frustra, porque queremos torcerle el brazo a Dios, y ahí es cuando empezamos a pensar, o personas empiezan, si es bueno lo recibo y si es malo lo cancelo. No, yo creo que eso aquí no lo hay, pero en Cuba era mucho de, viene una buena noticia, abre los brazos, lo recibo, pero viene algo que no me gusta, no, lo cancelo, lo reprendo, lo échalo para allá, algo así. Nosotros no somos nadie para eso. Hay que dejar que Dios tenga el control. Recuerden lo que es cierto, Dios existe. Segundo, Dios te ama y tiene el control de tu vida. Tú sé diligente, espera con paciencia, pero haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Mis hermanos, y Santiago conecta esto con versículo 9. No se quejen unos de otros. ¿Qué tendrá que ver mi angustia, mi problema, mi necesidad con esto ahora que Santiago va a decir? No se quejen unos con otros para que no sean juzgados. No sé si recuerdan las dos predicaciones pasadas, Santiago capítulo 4, 11, también lo está resumiendo ahí. Y una vez más la idea de que el juez ya está a la puerta. O sea, Cristo viene. No se quejen unos contra otros. No se quejen. Mis hermanos, ¿qué pasa? ¿O te ha pasado alguna vez que has tenido un problema fuerte en algún lugar, en alguna área de tu vida, en el trabajo, en X, y cuando llegas a la casa, para poner el ejemplo de la mascota, la mascota viene, wow, y hace algo que no te gusta, tú. Espero que no hagan eso aquí ninguno, que amen a sus mascotas. Pero lo cierto es que a veces cargamos frustraciones,
cargamos los problemas o tenemos esa tendencia, no a veces, tenemos esa tendencia y la soltamos con las personas más cerca de nosotros, que no tienen la culpa, que no se merece que las maltratemos, pero hacemos eso. Entonces cuando las situaciones o cuando estamos en dificultades, pues tenemos dos tendencias. Una, a huir, queremos huir del problema. Es una tendencia humana, todos tenemos ese instinto. Tenemos el instinto de huir, número uno. Y número dos, empezamos a buscar a quién le echamos la culpa. Yo no la puedo tener. Yo sé que yo no la puedo tener. La culpa tiene que ser de alguien más. Yo sé que puede ser que el problema sea conmigo, pero la culpa no la tengo yo. En todo caso, la culpa la tiene aquel que me traumatizó cuando yo tenía 3 años. Pero la culpa no la tengo yo. Santiago está diciendo, mi hermano, no se quejen unos contra otros. No descargues tu ira, tu frustración con el que está a tu lado. Y si se dan cuenta, Santiago empieza en el versículo 1, ricos, opresores, qué sé yo, pero ya a partir del versículo 7 en adelante empieza a decir hermanos, en un tono familiar, en un tono de cariño. Hermano, cuando tú y yo damos lugar a la ira, a las personas que están al lado de nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos arrepentido de decir cosas que en ese momento en nuestra ira parecía que estaban justas, que era justo decirlo, pero ni eran verdad, y después nos arrepentimos toda una vida de decirlo, porque causan un daño irreparable? ¿Cuántas veces? Mi hermano y mi hermana, tomen como ejemplo, sigue diciendo Santiago, tomen como ejemplo el sufrimiento y paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomen como ejemplo las personas del Antiguo Testamento que hablaron en el nombre del Señor, o sea, Dios los usaba. No quiere decir que eran pecadores, que se merecían todo el castigo divino, no, eran herramientas seleccionadas de Dios. Dios los usaba para sus propósitos. Y Santiago está diciendo, tomen como ejemplo que ellos sufrían. Y sufrían bastante. Y ahorita nosotros miramos en el Antiguo Testamento y decimos, en verdad los consideramos dichosos porque perseveraron. Y vemos la historia, por ejemplo, está diciendo el pasaje de Job, pone el ejemplo de Job, vemos la historia de Job. Para el que no lo sabe, Job es un libro de la Biblia, cuenta la historia de él, cuenta la historia que lo tenía todo un día, y de pronto Dios permitió que Satanás se lo quitara todo menos su vida y menos la esposa, que la esposa le decía, ya no te queda nada, muérete. Entonces, y para colmo, mandó unos amigos que en vez de consolarlo, animarlo, aunque estuvieron callados creo que por 3 semanas o algo así, después empezaron a decir, oye, pero si tú estás tan mal es porque tú hiciste algo malo. Es la ley del talión o la ley del ojo por ojo. Si tú estás así es que estás bajo maldición. No te queda nada, no te queda casa, se te murieron los hijos, tienes sarna, pues tú estás en pecado contra Dios. Y no fue así. Su sufrimiento no tenía nada que ver con su conducta, al contrario. Y eso, cuando leemos la historia decimos, qué dichoso fue Job. ¿Por qué? Porque al final, después de 40 capítulos, él vio a Dios con sus ojos. Después de eso, Dios le restituyó en vida lo que él perdió. Entonces decimos, oye, Job fue dichoso, fue bendecido después. Pero ahorita, cuando nosotros estamos en la situación en la que estamos, nosotros no vemos el futuro, nosotros no tenemos esa perspectiva. Lo de nosotros es resolver el problema ahora, cómo lo resolvemos, y el obstáculo que tenga delante, cómo lo saco de ahí. Y nos desesperamos porque no vemos el futuro. Por eso Santiago una vez más dice, el juez ya está a la puerta. Esperen, tengan paciencia hasta la venida del Señor, hasta el regreso del Señor. Él tiene cuidado de ti y Él tiene cuidado de mí. Mi hermano, a Dios no se le olvida ninguna lágrima que tú has echado. No se le olvida. Él dice que Él la va a enjugar. Y sí, lo sabemos de Apocalipsis, pero increíblemente en Isaías capítulo 25, versículo 8, desde ahí ya lo está diciendo Dios, que Dios nos va a limpiar toda lágrima. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos va
a restituir o de cierta manera nos va a consolar por cada lágrima que nosotros hayamos echado. Mi hermano, cada oración que tú has hecho y que yo he hecho va a ser respondida. Apocalipsis capítulo 5 también lo dice. Toda oración que tú y yo hayamos hecho está delante de la presencia de Dios. Si has creído en Jesús, estás delante de la presencia del Señor. Cada sufrimiento que has tenido aquí, mi hermano y mi hermana, va a ser redimido. De alguna manera, de alguna forma Dios lo va a hacer. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, 18. Dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que vamos a tener. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la misma perspectiva que Santiago quiere que tú y yo tengamos. Estamos viviendo en esta vida, Dios nos ha puesto en esta vida para deleitarnos, para gozarnos en esta vida, para disfrutar lo bueno en esta vida. Ojo, es bueno disfrutarlo, pero cuando lleguen los tiempos difíciles hay que considerar, dice Eclesiastés, Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que entendamos que la única cosa segura, certeza segura que tú y yo tenemos es Dios. Eclesiastés 7:14. Lo único que tú y yo tenemos seguro es Él. Así como Jesús sufrió, Isaías 53 dice que Jesús sufrió, pero Él tenía el chance de ver lo que iba a pasar en el futuro. Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a sufrir, pero yo voy a quedar complacido, como dije en el devocional. Yo voy a quedar complacido porque yo voy a ver el fruto de mi sacrificio, que somos nosotros. Que somos los millones de personas que hoy adoran a Jesús y creen en Jesús y van a estar con Él. Están ahorita y van a estar con Él en su presencia. Mi hermano, Santiago y Pablo quieren que tú y yo tengamos la misma perspectiva. Que cuando venga el sufrimiento, cuando venga la situación difícil, digamos, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en que Él va a regresar y Él va a arreglar todo el desastre que hay. Él lo va a regresar, Él lo va a arreglar. Entonces, una fe genuina no es quejosa. La primera, una fe genuina es paciente. Segundo, una fe genuina no es quejosa. Mi hermano, no te concentres en la situación cuando estés pasando por ella, porque te vas a enojar. Si te enfocas en eso, te vas a enojar. Ten paciencia y pon tu vista en que Cristo va a venir a arreglar esto. De alguna manera Él lo va a hacer. En segundo lugar, no te concentres tampoco en ti mismo. No creas que tú eres el único sufriente del mundo. No creas que tú eres el Job del siglo XXI. Si te concentras en ti mismo, lo que vas a lograr es tener autocompasión. Esto me pasa a mí nada más. Yo soy el mejor guerrero de Dios, por eso todas las calamidades me pasan a mí. Y te vas a empezar a ahogar en la autocompasión. ¿Sabes lo que está diciendo Santiago más adelante? Afirma tu corazón, sé fuerte. Sé valiente, afírmalo, ponlo en un lugar que de ahí sea inamovible. Y ese lugar es, Cristo lo va a arreglar. Cristo tiene el control de alguna manera. Y en la Biblia hay personas que de esos grandes profetas de Dios, de esos grandes hombres de Dios, que de cierta manera sintieron esa inclinación a tener autocompasión. Sí, sí los hay. Si van a Génesis capítulo 42, versículo 36, van a ver a Jacob cuando los hijos le venden a José y regresan y le dicen, oye, una fiera destrozó a José. Ahí vas a ver a Jacob decir, ¿sabes qué? Todo está contra mí. Dios está contra mí. Yo soy el peor ser humano del mundo. Todo lo malo tiene que pasarme a mí. Es por eso que la gente que está al lado mío prosperan, porque le pasa todo lo bueno a ellos y toda la mala suerte me cae a mí. Pero si nos centramos en nosotros mismos y no en el plan de Dios, y yo sé que es difícil ver el plan de Dios cuando uno está en las circunstancias. Pero luego, en Génesis 46, cuando Jacob pudo ver a José que estaba vivo y que José le dijo, papá, esto que pasó fue para preservación de la vida de la gente, como José también le dijo a sus hermanos en Génesis 50:20. Esto que pasó, que me vendieran, que me metieran a la cárcel, que yo pasara tremendo trabajo, todo esto Dios lo encaminó para que yo fuera el segundo de Egipto. Pero cuando José estaba en la cárcel y recibiendo latigazos y con ratas y comiendo pan mozo, esa parte no era agradable. Esa parte no fue agradable. Pero el proceso hay que pasarlo. En tercer lugar,
primero, no te concentres en la situación. Segundo, no te concentres en ti mismo. Tercero, no te concentres en alguien a quien echarle la culpa, porque lo vas a encontrar. Ese enojo, esa frustración que tienes por dentro, si encuentras a X persona, la vas a encontrar. Y Santiago está diciendo, no te enojes con el que tienes al lado. No te enojes con el que tienes al lado. Hay maneras de lidiar con el que tienes al lado, pero no se quejen unos contra otros. Eso no va a solucionar nada, al contrario. Van a seguir acumulando cosas. Pero una fe genuina también tiene templanza. La mejor palabra que encontré para resumir ese versículo fue templanza. Porque no es solamente dominio propio, no es solamente estar firme, sino que aquí implica incluso un poco más, es sencillez de palabras. Santiago saca este versículo directamente de las enseñanzas de Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, a partir del capítulo 7. Y lo que Santiago estaba diciendo aquí es lo mismo que Jesús dijo. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. No tienes que jurar. No tiene eso, como que cuando uno hace eso pierde validez en el carácter de uno. Yo te juro por mi madre. No tienes que jurar. Tu palabra tiene que ser sí o no. Y tu palabra tiene que valer. Y tienes que cumplirla. Y a veces cuando estamos en situaciones desesperadas, he oído de personas que están en una situación debido a muerte o que quieren hacer algo. Mi Dios. Ahí sí miran para Dios y dicen, Dios mío, si me das la lotería, yo te prometo que voy todos los días a la iglesia y doy el diezmo a la iglesia. Es contra eso que Santiago está diciendo. No tienes que jurar. No tienes que hacer compromisos de ese tipo. Con tu palabra ya es suficiente. No caigamos en esa trampa. Ahora, mi hermano, una fe genuina también ora. Lo primero que Santiago estaba diciendo era, ¿qué hacer en medio de la prueba? Ten paciencia. Ahora, ¿cómo tienes paciencia? Ora. Orar es hablar con Dios, simplemente hablar con Dios. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Qué bueno que están en victoria, qué bueno, no hay nadie, bueno, una sola persona, pero nadie afligido aquí, qué bueno, gloria a Dios, qué bien, felicidades mis hermanos. Pero para aquella persona que está afligido, que ore. Y que ore. Clama a Dios en medio de tu desesperación, en medio de tu llanto, tu frustración, de tu dolor, de tu enojo. Ora. ¿Está alguno de buen ánimo? Bueno, y ni los que están ni tristes ni de buen ánimo, ¿qué onda? ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. Que cante entonces. Pero mi hermano, tanto orar cuando está desanimado como cantar cuando estamos contentos, cantar alabanza implica orar también a Dios. Es lo mismo. Lo que es una manifestación diferente. ¿Por qué creen que cuando llegamos aquí nos pasamos 20, 25, 30 minutos cantando? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón? Son 20, 25, 30 minutos orando. Orando. Una buena alabanza tiene que tener, reconocer a Dios por lo que Él es y responder a eso en oración. No solamente un tratado teológico a Dios, no hay que enseñarle teología, porque Dios es el Dios de la teología. ¿Qué le vamos a enseñar nosotros a Él que Él no nos haya dado? O sea, las canciones son para orar a Él, para conectar con Dios. Cuando venimos aquí a alabar y a adorar, lo que estamos haciendo es eso. Señor, cambia mi vida, restáurame, Señor. Y si nosotros aprovechamos cada alabanza para con la letra de la alabanza orar a Dios y clamar a Dios con un corazón sincero, mi hermano, ya tuviste 25 minutos de oración. Y Dios tratando con tu corazón y lidiando con tu corazón también. Entonces, ¿está alguno entre ustedes afligido? Ora. ¿Estás contento? Ora. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Ora también. Ora, pero no solo ores tú. Mira lo que dice la palabra del Señor. Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se les perdonarán. En ese tiempo ya
en ese tiempo, parece ser que la práctica de la iglesia era que cuando alguien estaba enfermo, y estaba enfermo no de una gripe, sino ya en peligro de muerte, pues la recomendación de Santiago es: manda a llamar a los líderes de la iglesia que vayan, te unjan con aceite. Y ese ungir con aceite se puede explicar de dos maneras, o lo he visto explicado de dos maneras. Una es que los líderes vayan, oren, y en aquel tiempo el aceite era usado también para, habían aceites medicinales que eran usados para sanar heridas y demás. En vez de crema, lo que se usaba eran ungüentos y aceites de ese tipo. Y esta explicación dice que Santiago lo que está diciendo es: oren, den el apoyo espiritual, Dios le va a sanar, pero también denle lo que necesita medicinalmente o como sea para restaurarle. Ok, esa es una explicación. La otra explicación de este pasaje es que van los líderes de la iglesia y ese ungir con aceite era un símbolo de la obra que el Espíritu Santo hacía internamente en las personas, y hacía un milagro de sanidad. A lo mejor no con todos, pero con lo que la voluntad de Dios quisiera hacer. Entonces están esas dos explicaciones. Me gusta más la segunda, me inclino más por la segunda, pero la primera no tiene nada de malo, tampoco. Entonces, cuando alguien esté enfermo, gracias mi hermano, cuando alguien esté enfermo y ocupe, pues llama a los líderes de la iglesia. Y antes de pasar, y otro detallito que se me pasó, versículo 15, dice que la oración de fe sanará al enfermo. Pero si van a otras versiones, a lo mejor dice salvará, porque esa palabra soter, puede significar lo mismo salvar que sanar. Pero el punto de ese pasaje está más adelante. Escuchen lo que dicen: si ha cometido pecados, sus pecados se les perdonarán. O sea, oren por él, va a sanar, o va a salvarse, depende de lo que Santiago haya estado diciendo ahí. Y si ha cometido pecados, van a ser perdonados. Por eso, cuando hay un por tanto o un por eso, los dos versículos o los pensamientos se unen. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Una fe genuina no enquista los pecados, los confiesa. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Fíjense, empieza diciendo: si alguien está enfermo, reúna a los líderes, oren por él y la oración va a salvarlo. Y de pronto en el 16 dice: confiésense unos a otros sus pecados. Oren unos por otros. ¿Saben qué pasó con Job al final? Con sus amigos. Recuerdan que Santiago habla de Job, todo lo que sufrió, lo tenemos por bienaventurado. Cuando ya él vio a Dios, cuando Dios ya lo restauró, ¿saben qué Dios le dijo a Job? O le dijo a sus amigos. Le dijo: ustedes no hablaron con justicia. O sea, ustedes no dijeron la verdad. Job no estaba maldito, ni yo lo tenía castigado, no tenía nada que ver con eso. Ustedes no dijeron la verdad. Díganle a Job que ore por ustedes para que yo los perdone y para que no les venga mal sobre ustedes. Y ahora Santiago está diciendo: ¿saben qué? Confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración justa es poderosa y eficaz. Yo no sé acá, de donde vengo, la cultura es: si yo tuve un problema con un hermano, pues lo escondo debajo del tapete. Eso como que no pasó. Eso no pasó, nos vemos, y es algo superficial. Pregúntenle a un doctor o a una enfermera si eso con una herida infectada lo podemos hacer. Tenemos una herida infectada y decimos: no, le ponemos una curita ahí y eso ya. O si se ve un cáncer dentro del cuerpo, que a solución o a tiempo, decimos: no, voy a hacer como que no pasó nada. ¿Qué sucedería? Pues Santiago aquí está diciendo algo muy importante, hermano. Y es que las cosas, los problemas que sucedan, no podemos esconderlos debajo del tapete. Y es dañino, no solo en la iglesia, en la familia, mis hermanos.
En la familia, si no somos sinceros, si no vamos a un espíritu de amor, si no solucionamos los problemas y los escondemos debajo del tapete, se van acumulando y como un cáncer pudre. Y como un cáncer espiritual crea raíz de amargura. Y como un cáncer espiritual también divide. Y como un cáncer espiritual también hace daño. Yo sé que esto de confiénsese unos a otros sus pecados y oren unos por otros, hay que ser valiente. Yo sé que hay que tener cierto nivel de madurez. Pero si logramos hacerlo, es una herramienta espiritual poderosa porque hay sanidad en los corazones de la gente. Escuchen lo que dice un pastor, se llama Charles Swindoll, sobre esto. Él dice, comentando este pasaje, si permites que esos pensamientos, o sea, si tú permites que esas actitudes o esas cosas que tienen problemas, ya sea en tu familia o en la iglesia o en el trabajo o en la luna, no sé, o en tus sueños, lo sabrá Dios, si permites que esas actitudes se pudran dentro de ti, sin eliminarlos mediante la confesión y la oración, te van a consumir. Ese es el designio, te van a consumir. No te puedes salvar de eso. Con el tiempo saldrán en forma de hábitos poco saludables. Posiblemente experimentes depresión crónica, posiblemente un estrés inimaginable, posiblemente una ira subyacente y posiblemente el estrés te lleve incluso te puede llevar a enfermedades físicas. Pero no tiene por qué ser así. No tienes que meter las cosas debajo del tapete. Cuando los creyentes en Cristo confiesan sus pecados unos a otros o a aquellos a quien han agraviado, su culpa va a ser sanada. Cuando oren por quienes les han hecho daño, su amargura será curada. ¿Y adivinen qué? Cuando hayas liberado las cargas de la culpa y la amargura a través de la confesión y la oración, esa basura que ha contaminado y enfermado tu vida va a ser limpiada. Nosotros cargamos esa basura el tiempo que nosotros querramos. Lidiamos con ella el tiempo que nosotros querramos lidiar. ¿Cómo podemos ser libres de eso? Confesando unos a otros, hablando unos con otros y orando unos por otros. La Biblia en ningún momento, mi hermano, dice que la iglesia o la familia o lo que sea, donde hayan personas, donde hayan dos personas, no dice que es perfecto después de Génesis 3. Pero sí dice que puede haber restauración, puede haber reconciliación, puede haber perdón, puede haber amor genuino. Es nuestra decisión. Pero la oración del justo es poderosa y eficaz. Seguimos. Mi hermano, esto es un versículo, casi todo el mundo, o esa porción no la sabemos casi todo el mundo. La oración del justo es poderosa y eficaz. Increíblemente la parte de arriba de confiésense los pecados unos a otros, esa no es tan famosa. Pero esta de la oración del justo es eficaz, esta sí. Mi hermano, no hay una postura correcta para orar. O sea, no hay una postura de si es tirado en el piso, con las manos levantadas. No hay una mejor forma para orar que otra. Hay una actitud que sí es correcta para orar y una actitud que no es correcta para orar. ¿Saben por qué? Primera de Juan dice que la confianza que tenemos delante de Dios con respecto a cuando oramos, y orar es hablar con Dios, simplemente no seguir ningún ritual, ni ningún, ni ninguna cartilla, ni ningún escrito, es hablar con Dios. Y si es conforme a su palabra, o leyendo la palabra y conectado con Dios, mejor todavía. La confianza que tenemos es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ese Él nos oye quiere decir que Él responde conforme a la oración que le hemos hecho. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Qué está diciendo Juan? Podemos tener confianza de que cuando oramos, Él nos escucha y Él va a responder de alguna manera, si somos hijos de Él, si somos hijos de Dios. Es por eso que Santiago dice, la oración del justo es eficaz y es poderosa. Recuerden, nosotros oramos y Dios es el que responde poderosamente. La oración en sí misma, si yo oro al teléfono y digo, teléfono, yo te pido que cuando acabe el servicio tenga, no sé, pongan ahí X, lo que ustedes quieran. No va a pasar nada porque el teléfono no me va a dar nada. La oración
Tiene que ir a la fuente real. Y esa fuente es Dios, que es el que responde poderosamente. Ahora, la oración eficaz primero se hace en fe. O sea, tienes que tener fe para orar de forma eficaz. Santiago capítulo 1 dice, el que pida, no dude, sino que pida con fe, no sea de doble ánimo. O sea, pide y pide con fe, porque Hebreos capítulo 11:6 dice que Dios se agrada de aquellos que le buscan, de aquellos que creen que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Entonces, la oración eficaz se hace con fe. Número 2, la oración eficaz tiene motivos correctos. Santiago capítulo 4, versículo 3 también dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos para gastar en nuestros deleites y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la oración eficaz tiene motivos correctos. Recuerden lo que dice Juan también, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Número 3, la oración eficaz viene de labios del justo. Fíjense que Santiago dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Ahora, yo pregunto aquí, ¿quién es justo? Entonces estamos embarcados todos. Ya, ¿para qué orar? Si solamente el justo es el único que va a ser escuchado, pues entonces, ¿qué tú y yo hacemos aquí? No, hombre, no. Hermano, es cierto que tú y yo no somos justos, en ningún sentido. Salmo 15 está diciendo, ¿con quién va a subir al monte santo de Jehová? El limpio de manos, el limpio de corazón, el que no ha tenido engaño, ni ha menospreciado a alguien. ¿Dónde encontramos una gente así? Que en toda tu vida tú no hayas mentido, que toda tu vida tú no hayas menospreciado a alguien, que en toda tu vida hayas sido limpio de acción y limpio de corazón, de pensamiento. Estamos descalificados. Pero la buena noticia, mi hermano, la buena noticia es que Jesús, cuando muere y resucita y nosotros creemos en Él y el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, Jesús dice, yo lo declaro justo. A todo aquel que ha creído en Cristo, a todo aquel que ha creído en Jesús, Jesús lo ha justificado. Dice, Él cree en mí, ya eso lo justifica. No importa lo que haya hecho. Pero si él fue ladrón, no importa lo que hizo. Pero si él le caía mal a la suegra, no importa lo que haya hecho. Él cree en mí. Está caminando, está creciendo conmigo. Él es justo. Entonces, la oración del justo puede mucho. Pero, nuestra vida ahorita sí importa también en la oración. Porque la Biblia menciona cosas que pueden estorbar a la oración eficaz, aún para los creyentes. La oración que Dios escucha, dice la palabra de Dios, que son los creyentes. O cuando las personas dicen, Señor, créeme, y tienen ese primer momento, Dios los escucha y responda. Pero aún en creyentes, mi hermano, la oración puede ser estorbada. Te voy a poner varios ejemplos, rapidito. Primera de Pedro 3:7. Dice, maridos, convivan con sus esposas comprensivamente, dice más cosas, sosteniéndolas como vaso frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si tú no vives con tu esposa, o si no viven en una relación como Dios quiere, pues han tenido una vida de oraciones estorbadas. Porque los dos no están en el mismo sentido. Y mientras dure esa situación, pues va a seguir igual. Oraciones estorbadas. Número 2, Mateo 5, 23, 24. Si tú vienes al altar, hoy sería, si tú vienes al templo y vienes a alabar a Dios, y vienes a escuchar su palabra, a dar ofrenda, y alguien tiene algo contra ti, no tú contra alguien tiene algo contra ti, pues dice la recomendación de Jesús, deja tú esa ofrenda y vete y reconcíliate, y entonces cuando te reconcilies, ven y presenta la ofrenda delante de Dios. Parece que a Dios le agrada más que hagas algo formal o algo ritualista, por decir vine a la iglesia, parece que le agrada más que tú te reconcilies con la gente primero. Parece que eso también es adorar a Dios. Y cuando no se hace, hay estorbo en la oración. Tercero, Marcos 11, 25, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo,
para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus ofensas. Si estamos orando, mi hermano, y no perdonamos a alguien, ni modo, igual eso estorba nuestra relación con Dios y nuestra oración con Dios. Y cuarto, quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con santidad, sin enojo ni contienda. Y las mujeres pueden decir, aleluya. Ahí dice, hombre, me salvé. Me salvé. Yo sí puedo estar enojada y yo sí puedo estar en contienda. Qué bueno. No, cuando dice hombre, está diciendo todo ser humano. Así que, hermanitas, lo siento, están incluidas también. Parece ser que estando en ira, enojados o estando en contienda con alguien, también eso estorba las oraciones para que sean escuchadas y respondidas por Dios. Son solo ejemplos, en la Biblia hay más. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y aún así oró para que no lloviera y después oró por 3 años y llovió. Increíblemente. Mi hermanos, Elías tuvo tiempos en los cuales, según la palabra, y lo pueden chequear después, Primera de Reyes, capítulos 17 y 18, Elías fue cobarde. No es que fue un cobarde, sino que tuvo momentos de cobardía en su vida. Elías tuvo momentos en que se deprimió, en que se frustró. Elías también tuvo momentos de que tuvo autocompasión, de pobrecito de mí, yo soy el único profeta de Jehová que queda. El mundo está perdido. Elías tuvo momentos que perdió el rumbo. Y aún así, es por eso que dice que Elías era un hombre como tú y como yo. Comía como tú y como yo, a lo mejor otras cosas, pero comía como tú y como yo. Hacía necesidades como tú y como yo. Era como tú y como yo. Pero aún así, este hombre que se frustró, que perdió el rumbo, que fue cobarde en un momento, este hombre, Dios lo tenía como justo. Y oró. Y porque era la voluntad de Dios, paró la lluvia por 3 años. ¿Qué nos está diciendo Santiago a ti y a mí? Si pasó eso con Elías, mi hermano, tú y yo también podemos orar para que sucedan cosas buenas. Tú y yo también podemos orar para que haya restauración. Tú y yo también podemos orar para que seamos sanados unos a otros. Miren cómo termina Santiago, hermanos míos. Si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y a lo mejor nosotros vemos eso como muerte y pensamos, no, es que ya muerte eterna, condenación, pero tanto en el Antiguo Testamento como en los primeros cristianos judíos, y Santiago le está escribiendo a cristianos judíos, ellos veían la muerte, el camino como o te inclinabas a la vida o te inclinabas a la muerte. Había un camino de vida, un camino de muerte. Si buscan después en internet, busquen la Didache, que es un escrito que resumía varias de las doctrinas de la iglesia primitiva. No es inspirado, pero resumía las doctrinas de la iglesia primitiva. Y lo primero que decía era, hay un camino de muerte y hay un camino de vida. Así como dice Proverbios, que el sabio sube por el sendero de la vida para liberarse de caer en los dominios de la muerte. Entonces Santiago está diciendo, si ustedes ven que un hermano se aparta de la verdad, ya sea en que está creyendo algo distorsionado o en que está practicando algo distorsionado, y lo hacen regresar y lo hacen volver, pues ustedes van a salvar su vida de que esté caminando por ese camino de muerte y van a evitar muchísimos pecados. ¿Cómo hacerlo? Recuerden, confesándose los pecados unos a otros. La oración del justo es eficaz. ¿Cómo no hacerlo? Si eres carnal, duro o arrogante, mi hermano, no intentes rescatar al descarriado. No lo intentes. Si eres una persona así, vas a hacer más daño. Y tristemente, muchas veces son esas personas los que quieren restaurar al hermano. Si disfrutas de la idea de confrontar a un creyente, pues esa no es la actitud tampoco. Vas a hacer daño. Probablemente no va a ser bueno. Créeme, confrontar a un creyente no es agradable. No es agradable, no es bueno. Sí es bueno, pero no es deleitable. Número 3, si quien se enfrenta a la persona, o si tú vas a confrontar a la persona y asumes una actitud de
yo soy más santo que tú, yo estoy en la verdad y tú estás en el error, vil pecador, arrepiéntete, si no te vas para el infierno. Tampoco lo hagas así, vas a hacer daño. ¿Cómo se hace? Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, nosotros que somos espirituales debemos restaurarlo con una actitud humilde, cuidándonos, porque nosotros también podemos ser tentados, porque nosotros también somos hombres sujetos a pasiones semejantes a la de Elías. Y de cierta manera la carta de Santiago, toda la carta de Santiago gira en torno a estos últimos 2 versículos. Así, a corregir cosas defectuosas en nuestro caminar como cristianos. Una fe conforme al corazón de Dios es una fe paciente. Es una fe que no se queja, sino que espera en Dios. Es una fe que tiene templanza, que no necesita jurar ni prometer ni nada, porque su decisión y su palabra es esa. Es una fe que ora constantemente, que está en comunión con Dios constantemente. Me vino $1,000,000, gloria a ti, Señor, amén, te canto alabanza. Tengo a alguien en una situación de muerte, Señor, estoy afligido, voy a buscarte a ti. En todo momento ora. Una fe conforme al corazón de Dios es una fe que no enquista los pecados, que no los hace cáncer, sino que los confiesa. Y es una fe que ama al prójimo. Es una fe que ama al necesitado. Es una fe que ama al descarriado. Mi hermano, que tú y yo podamos cultivar una fe conforme al corazón del Señor. Es mi deseo.